Llega la columna de salud a Conexión AM. El médico naturista Roberto Vitale nos propone cambiar algunas costumbres para prevenir enfermedades, incorporar buenos hábitos en la alimentación y repensar creencias que no son buenas para la salud. Conéctate con tu salud. Como lo dice esta apertura de este espacio, estamos con el doctor Roberto Vitale. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, bueno, muy bien. Habíamos abierto la semana pasada, hablabas en general de 3 enfermedades. Ajá, muy frecuentes, sí, que afectan a lo que a mí me gusta llamar como sistema mioosteoarticular, que son músculos, huesos y articulaciones. Habíamos mencionado la diferencia entre osteoporosis, artrosis y artritis. Lo voy a repetir antes de empezar con el tema de hoy, que va a ser osteoporosis, que es el primero de ellos. Entonces, osteoporosis afecta al hueso. Lo vamos a hablar hoy. La artrosis es una patología que afecta al cartílago articular. Y la artritis son enfermedades, es una definición que engloba aquellas enfermedades que comprometen los componentes articulares blandos. Fascias, ligamentos, tendones, bursas y todo lo que es la inflamación articular. ¿Sí? Hoy vamos a arrancar con osteoporosis, ¿les parece? La de los huesos. Los huesos, exacto. Un tema muy frecuente hoy. La osteoporosis, así como lo dice la palabra, significa osteohuesos, poros, porosis, poros. Es un hueso poroso, es un hueso que no tiene una buena densidad ósea. Entonces, por sí misma no duele, pero tiene mayor predisposición a fracturas. Entonces, una persona con osteoporosis tiene más riesgos de que con una caída simple pueda fracturarse un hueso. Los huesos que más fácilmente se fracturan son la muñeca y la cadera en una caída, y por eso estadísticamente se mide la incidencia de osteoporosis en una población en base a la estadística en fracturas de cadera. ¿Sí? Por eso cuando uno hace la densitometría en el control de salud, ¿se acuerdan que vimos control periódico de salud? El médico pide la densitometría ósea. En la densitometría ósea nos informa la calidad de ese hueso. Entonces, si no está buena, tiene más riesgos. Entonces se informan como densitometría con osteopenia normal, primer grado normal, después puede ser osteopenia, que es una disminución en la densidad ósea, y osteoporosis, que ya es una disminución severa que predispone a fracturas. ¿La osteopenia es el paso previo o no necesariamente? Claro, sí. Pues se va descalcificando gradualmente, y si uno pide una densitometría regularmente, lo puede ver. Entonces se pueden tomar medidas antes de llegar a la osteoporosis, ¿no? Pero cuando hablo de osteoporosis, a mí me gusta resaltar que uno, viste, Pablo, uno mira el esqueleto y uno piensa, bueno, el esqueleto, el hueso es algo muerto. Y no, el hueso es un órgano con muchísima vitalidad. Cualquiera que se haya fracturado sabe lo que duele una fractura. O sea, es un órgano muy vital. Y este órgano tiene mucha circulación, intercambia todo el tiempo con la sangre calcio, fósforo, magnesio, distintos nutrientes van y vienen de la sangre. Primer concepto, no es un órgano inerte, tiene mucha actividad. Segundo, hueso no es sinónimo de calcio, calcio-hueso. Es buena esa. Esa es clásica. Claro, osteoporosis, sí. Calcio, leche, y ahí se terminó ahí se acabó todo, claro. Y no, si tenemos que hablar seriamente, y a mí siempre me piden en los ámbitos médicos como naturista hablar con seriedad, bueno, tenemos que hablar con seriedad si vamos a hablar del hueso. Y el hueso es un órgano que tiene muchísimo intercambio de minerales, ¿sí? Calcio, fósforo, flúor, boro, sílice, magnesio. Muchos nutrientes que tienen que ver con la fijación o la no fijación del calcio, vitamina D, vitamina C, la actividad física, tomo sol, no tomo sol, qué tipo de actividad hago. Todas esas cosas hay que tener en cuenta cuando uno habla de osteoporosis. No puedo limitarme a más calcio, listo. No, porque si yo no hago todo el resto, el calcio va a ir a depositarse en cualquier lado y no donde se tiene que depositar. Tengo una duda que siempre me surge, y inclusive, digamos, le ha ocurrido a familiares míos, por eso en realidad me ha surgido esta duda, de que por cuestiones, digamos, de avanzada edad, por cuestiones de salud, les digan que, bueno, que no podían comer lácteos, que no pueden comer lácteos. Y esto, digamos, ¿cuáles puede ser, digamos, al ser una persona de avanzada edad, con respecto al calcio, es lo primero que uno piensa, ¿no? Como recién lo mencionabas, con esto de, bueno, leche, calcio. Bueno, y no puede comer lácteos, y es una persona avanzada en edad,
cómo se suplanta en realidad. Hay muchísimo, ahora lo vamos a ver y vamos a terminar con todas esas recomendaciones, pues es la gran duda. Bien, lo vamos bien. a mencionar al final. Bien. Pero sí es importantísimo. Y no hay ningún inconveniente, ya lo vamos a ver. Tener en cuenta que en el metabolismo del calcio, que mencionabas recién, participan un montón de órganos, los riñones, el pH sanguíneo, si toma o no toma antiácidos, eso va a modificar la absorción del calcio, la paratormona, la vitamina D, la hormona tiroidea, los estrógenos, el cortisol, son muchísimas las hormonas que participan en la regulación de hacia dónde va el calcio. Por ejemplo, la vitamina D, una de ellas, favorece la absorción de calcio en el intestino, impide la eliminación a nivel del riñón y favorece que se deposite en el hueso. Esas tres cosas hace, es importantísima. Otro concepto, el hecho de incorporar calcio y nada más no nos asegura que nosotros lo vayamos a utilizar bien. Y después seguro que lo vas a explicar, pero el calcio no es sinónimo de leche ni de lácteos, o sí, bueno, después lo vas a explicar cuáles son las maneras de consumir el calcio. Exacto. Y hay un estudio de la Universidad de Harvard que habla de que la leche no es solo la única fuente, sino que no es la mejor fuente. Incluso. Sí, y es del 2016 este trabajo. Claro. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, me dan calcio, bárbaro, pero yo tengo que tener en cuenta el pH gástrico. ¿Toma o no toma antiácidos? ¿Cómo está ese estómago? ¿Cómo está el tubo digestivo? ¿Qué alimentos acompañan al calcio que voy a consumir? ¿Qué relación hay entre calcio, fósforo y fosfatos? Por ejemplo, hay una bebida muy conocida que está en la mesa de muchas familias, que contiene mucho fósforo, que no es agua, y impide la absorción del calcio y del hierro. ¿Sí? Entonces vos te preocupás por darle hierro, carne a tus hijos, leche y todo, pero si vos tenés esta bebida conocida de una gaseosa, color oscuro, en la mesa, va a impedir la absorción de los nutrientes. Justamente, perdón, se va a mezclar un poquito, pero mi hijo ayer o antes de ayer me decía, ¿qué tiene tan malo esta gaseosa cola? La salió a bancar. No, me lo preguntaba con intriga, ¿eh? No, me lo preguntaba en serio, con intriga. Y lo primero que en realidad, primero le dije que había ingredientes que nadie los conocía, y segundo, bueno, el azúcar, pero después como que uno en más detalle no tiene. El exceso de azúcar, ¿sabés por qué? Es por el exceso de fósforo también. Es muy ácida, tiene fósforo, y sería intomable si no le pusieran esa cantidad de azúcar. ¿Sí? Y eso entonces, impide la absorción del calcio. Del calcio y del hierro. ¿Sí? Entonces muchas familias dicen, no, pues yo le doy carne al nene, sí, pero la acompañan con esto, entonces el hierro no estaría haciendo efecto, claro. Exacto. Hay otras sustancias, el mate, el exceso de mate, café, té. Ahora, si acompañamos la comida con estas bebidas, tomarse unos mates solos con alguien no va a pasar nada. Pero si uno toma simultáneamente con las comidas o después de la comida un café, eso puede impedir la absorción también. Lo cual es clásico también. Es clásico también. Aquí quiero llegar con todo esto, que hay muchísimas circunstancias alrededor de la osteoporosis que hay que evaluar antes de simplemente tomar calcio y alguna hormona. Bien. Hay muchas cosas que hay que evaluar antes, ¿no? El tabaco, la acidificación, azúcar blanca, harinas blancas, el exceso de proteínas, producen un balance negativo, hacen que el cuerpo pierda calcio. Entonces, yo por más que lo incorporo, pierdo calcio. Entonces, ejemplo, yo incorporo 100 de calcio y elimino 110. ¿De dónde salen esos 10? Del hueso. Entonces yo me voy descalcificando. El gran problema hoy con la osteoporosis no es la falta de aporte, es la pérdida por el estilo de vida que tenemos, que favorece la pérdida de calcio. Y de eso no hay manera de saberlo, ¿no? Porque decías que es silenciosa. ¿Sí? No, porque uno puede medirlo en calcio, el calcio en orina. Las dietas hiperproteicas, y esto está en los libros, hay médicos que... No, pero digo que físicamente uno no lo siente, a eso me refiero. Uno no se da cuenta. No se da cuenta que está perdiendo, o que se está descalcificando. No. Claro. Por eso está bueno, yo antes de pedir las densitometrías pido el calcio en sangre o la acidez en sangre, entonces aparece hipercalciuria. Se parte de ahí, digamos. Yo parto de ahí, Ajá. No está en las normas. Es una metodología. ¿Por qué? Lo dice en el Guyton, que es el libro de fisiología, lo dice en el Robbins, las dietas hiperproteicas producen pérdida de calcio por orina. Hay que disminuir la ingesta de proteína animal. Eso sobra evidencia sobre eso. Entonces, vamos a las recomendaciones, que era lo que preguntaban. Bien. Como fuentes, hay alimentos que favorecen la disponibilidad y tenemos las semillas de sésamo, los frutos secos que yo menciono, almendras, avellanas, el brócoli,
los brotes, que habitualmente no comemos, la yema de huevo, el tofu, el mijo, que es un cereal, algunas verduras verdes, no todas, algunas, las sardinas, anchoas tienen muy buen calcio, algunas algas. En la Argentina no estamos acostumbrados, pero hay muchos países que consumen algas. Y eventualmente haga falta yo algún suplemento de calcio con cáscara de huevo, indico. Eso lo uso también. Y como indicaciones finales, ¿qué cosas habría que evitar y qué cosas habría que incorporar? Evitar harinas blancas y azúcar blanca, lo vengo diciendo desde el primer programa. Sí. Las bebidas colas, el café, el mate y el tabaco. El abuso de medicamentos y alcohol y el exceso de proteína animal. Eso habría que ir disminuyendo o eliminando. Cuando decís proteína animal, no hablas solamente de carne. Carnes, lácteos y huevos. Bien. Exactamente. No estoy en contra tampoco, pero fíjense que yo digo disminuir el exceso de proteína animal. Tampoco vi que escuché que dijiste café y mate. No es eliminarlo si no se puede, sino disminuirlos o evitar la ingesta junto con las comidas. Acá hay una conclusión, me parece, que es que yo creo que cada miércoles la reafirmamos, ¿no? Esto de que los excesos en cualquier nivel son malos. Exacto. Lo hablábamos con Eduardo Alzueta antes de salir al aire. Exacto. ¿Y qué cosas sí? Una dieta basada en cáscaras, como digo siempre, más frutas, más verduras, más cereales integrales. Actividad física regular es importantísimo porque eso va a hacer que el calcio se fije en el hueso. Yo les aseguro que si nosotros le podemos sacar la pierna derecha y la pierna izquierda a Messi, el fémur derecho es distinto a su fémur izquierdo. La estructura ósea de su pierna izquierda es muy distinta a su pierna derecha. ¿Por qué? Por el uso. Claro. Porque esa pierna está exigida, entonces el cuerpo la adapta. ¿Sí? Entonces la actividad física es muy importante para que el calcio se fije. Y yo te hago la misma pregunta que te hacía el miércoles pasado. ¿La osteoporosis no es un camino inevitable en la vida de cada persona o sí? No. Hay que decirlo. Es frecuente por el estilo de vida que llevamos, pero no es inevitable. Y otra, si se da la osteoporosis, con algunos cuidados se puede vivir una vida común y corriente. Sí, tomando los recaudos que veníamos diciendo, incluso hasta revertirla. Yo he visto reversión de densitometrías, aunque algunos no lo crean, con el tiempo se va revirtiendo. Y por último, bueno, el sol, que acá nos falta bastante, y a veces hay casos en los que hace falta suplementar con vitamina D, porque estamos en una zona en la que es difícil poder tomar sol con más frecuencia, ¿no? También, bueno, eso también es digamos una controversia, ¿no? Porque hay que cuidarse muchísimo del sol, pero no eliminarlo. Claro, siempre digo con los recaudos que hay que tener, ¿no? Pero una caminata, Daniela, de 10-15 minutos con manga corta y el cuello al aire es suficiente. Bien, perfecto. Doctor, completo como siempre. Bueno, muchas gracias, espero haber aclarado. Muy bien. Bien, hasta la próxima. Conéctate con tu salud. Si querés comunicarte con nosotros, en Facebook, caminoalser.bariloche. Por WhatsApp, +54 929 44 79